Hola, soy Rubén Martínez, jugador del Club Voleibol Iniciativa, y os voy a enseñar un nuevo entrenamiento. Lo que vamos a necesitar para el entrenamiento de hoy, venimos aquí y os lo enseñamos. Todo muy simple, ¿vale? 2 pesas de 1 kilo, ¿vale? En mi caso, 2 pesas de 1 kilo de arroz, para que todo el mundo, ya sea arroz, 1 litro de agua, cualquier cosa que tenga el peso de 1 kilo, que sea de un agarre cómodo y fácil, lo vamos a utilizar. Después, una mochila escolar con aproximadamente 5 kilos, ¿vale? Ahora, ¿de qué lleno yo una mochila con 5 kilos? Ya puede ser libros, arroz, agua y en mi caso, como tengo aquí en exceso, naranjas, ¿vale? Después, para poner el ejemplo de que sea todo casero, una esterilla, una toalla, que sirve para lo mismo. ¿Vale? Y ahora comprobamos que tenga el peso adecuado. Vale, ahí está. Lo primero que tenemos que hacer antes del entrenamiento es calentar. Primero haremos sentadillas con peso con nuestra mochila de 5 kilos. Luego nos la quitaremos y haremos otras 20 sentadillas con salto. Vamos a verlo. Ahora, nuestro segundo ejercicio, flexiones. Depende del grupo que llevemos, podemos utilizar la mochila de 5 kilos para buscar una mayor intensidad. Haremos 10, luego nos la quitaremos, si no la llevamos la cogeremos, porque vamos a realizar 15 levantamientos desde la altura del pectoral, tumbado en el suelo, de esta manera, de una forma explosiva, ¿vale? Vamos a verlo. Nuestro tercer ejercicio, planchas, tanto frontales como laterales. Vamos a estar trabajando 30 segundos en cada posición. Vamos a verlo. Nuestro ejercicio número 4. Estocadas con nuestra pesa de 5 kilos. Vamos a hacer 10 con cada pierna, un total de 20. Vamos a verlo. Nuestro ejercicio número 5 son los lumbares. Realizaremos 15 movimientos, ¿vale? En este caso, ahora lo veréis en la práctica, importante sacar el pecho y hacer fuerza con el tronco, ¿vale? Para estar estables y trabajar de forma lenta y controlada, ¿vale? Vamos a verlo. En nuestro ejercicio número 6 vamos a realizar el press militar haciendo un isométrico primero y luego 15 repeticiones. Importante, vamos a utilizar nuestra esterilla para rodearnos en el suelo y nuestras 2 pesas de arroz. Vamos a verlo. Luego, nuestro ejercicio número 7 va a ser saltos en estrella durante 30 segundos. Importante este ejercicio, a la hora de saltar, estirar los brazos, lo máximo que puedo, lo que me permita mi espacio, e intentar abrir las piernas estiradas, formando, como el nombre dice, una estrella. Vamos a verlo. Bueno, y aquí terminarían nuestros 7 ejercicios, ¿vale? Acordaos de, después de cada serie, descansar 1 minuto y entre cada ejercicio lo menos posible para buscar una mayor intensidad. Cada cuerpo, ¿vale? Tenéis que asumir vuestro peso y si con las pesas de 1 kilo me resulta muy pesado, buscaré algo que sea menos pesado para buscar una mejor técnica a la hora de realizar los ejercicios, al igual que con la mochila. Si 5 kilos es excesivo, busco 3, 2, 4, acorde a mi cuerpo, ¿vale? Acordaros, al acabar estos ejercicios hay que realizar por lo menos 5 minutos de estiramientos y a la hora de calentar también un muy buen calentamiento. Y sobre todo, ¡dale caña!